En la Argentina hay casi 18 millones de autos circulando, pero solo existen 5.200 estaciones de servicio habilitadas, o sea, más de 3.300 autos por cada estación. Sin embargo, el 95% de las ventas de nafta se la reparten entre 5 empresas nada más. Llenar el tanque a veces puede ser toda una odisea, por las filas, el precio o directamente porque no hay. Y acá vamos a repasar qué pasó con el negocio en estos años, desde los congelamientos de precios, y venidas, estaciones que se transformaron en megatorres de departamentos, las marcas que desaparecieron como ESSO, Eje 3, ¿se acuerdan de Eje 3? Y quiénes son los dueños de las cadenas más importantes. Así que como siempre vamos con esa intro y obvio que tengo una aclaración importante que hacer, ¿no? Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de estaciones de servicio. ¡Vamos! Sí, ya sé, hagan todos los comentarios que quieran, disfrútenlo, descárguense, pero yo soy una persona que cumple sus promesas. Había dicho que si llegaba a los 100.000 suscriptores me sacaba el bigote, me sacaba la barba y bueno, llegó el momento de cumplir porque uno tampoco no quiere jugar ni tentar al destino. Así que comenten todo lo que quieran, hagan todos los chistes que quieran. Yo la verdad no puedo creer, soy otra persona. ¿Cómo te puede cambiar tanto la cara sin bigote, sin barba? Pero bueno, mi bigote no es el tema del video de hoy. Este tema lo eligieron mis seguidores de Instagram en unas encuestas que hice para ver temas de posibles videos. El de estaciones de servicio fue el que más votos positivos tuvo, el mayor porcentaje, así que bueno, el Supremo ha hablado. Todo el mundo de los combustibles es gigantesco y hay 1 millón de temas alrededor, por lo que voy a tratar de ir de lo general a lo particular, así que como siempre, paciencia. El negocio de los hidrocarburos se divide en 2 grandes etapas. Por un lado está lo que se llama upstream, que es la exploración y extracción del petróleo en crudo, y por el otro está la etapa del downstream, que incluye desde la refinación, que es la transformación de ese petróleo crudo en nafta o diésel, y también la venta en las estaciones de servicio. Así que hoy el foco va a estar puesto justamente acá, en el downstream. De los 662.000 barriles de petróleo crudo que se extrajeron en Argentina en 2023, más del 70% va a parar a nafta o gasoil para el mercado local. En total, en 2023 se vendieron 27,7 millones de metros cúbicos de combustible líquido, de los cuales 18,6 millones fueron al ciudadano de a pie. El resto se reparte entre agro, empresas, transporte de carga, etc. Ahora bien, en la Argentina solo existen 5.288 estaciones habilitadas, según el último relevamiento. ¿Sabían que el primer surtidor de combustible que funcionó en la Argentina se instaló en 1914? Estaba en Plaza Lorea, ahí enfrente del Congreso, y lo puso la West India Oil Company, más conocida como la WICO, que era una subsidiaria de Standard Oil. Que Standard Oil es una histórica del rubro, creadora de la marca ESSO, por ejemplo, y hoy parte de ese imperio lo conocemos como ExxonMobil, que es la mayor petrolera del mundo. Cuestión que a fines de 2000 había 6.300 estaciones de servicio y 15 años después habían cerrado más de 1.800. Pero en los últimos 10 años se dio una particularidad, porque el parque automotor, es decir, la cantidad de autos circulando que hay, creció en un 35%, mientras que la cantidad de estaciones de servicio creció solamente un 6%. De 2.652 autos por estación, ahora pasamos a tener 3.370 por cada una. Las causas de este debacle son varias y las vamos a ir viendo de a poco, paso a paso. Porque este universo de estaciones, como les dije, se reparte entre unos pocos jugadores. YPF es la dominadora del sector con un 55% de las ventas y 1/3 de las bocas a nivel país. Y acá se va a dar algo que vamos a ver seguido, que es una integración, o sea, una empresa que hace de todo, desde la exploración, extracción, transporte, refinación y también venta al público. Tiene 3 refinerías entre Mendoza, Neuquén y Buenos Aires y ahí procesa unos 294.000 barriles por día, que después reparte entre sus más de 1.600 estaciones. Pero ojo que no solo vende nafta, escuchen este dato. YPF es la principal vendedora de café del país, con más de 2,8 millones de tazas por mes. Café de especialidad domado por el café quemado de la estación rutera. Y no solo eso, sino que también dicen que son la segunda cadena de venta de hamburguesas, después de McDonald's, en cantidad. La Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales nació en 1922 con la presidencia de Irigoyen para impulsar la producción nacional de petróleo. Después, en el 93, Menem la privatizó, sacándolo a la bolsa. En el 99 la compra la española Repsol y en 2012 se da la expropiación con Kicillof y el plan de Cristina Kirchner.
Kirchner. YPF, al ser la principal jugadora del mercado, es la que un poco marca el ritmo en cuanto a los precios y ha sido una de las herramientas que ha tenido el gobierno para incidir en este negocio, pero no la única, que eso ya lo vamos a ver. Segunda en este segmento viene Shell, con más de 800 estaciones y 18% del mercado en ventas. La famosa empresa de la concha está desde 1914 en el país y históricamente siempre fue la 2 o 3 del mercado. En 2018 la brasileña Raízen le compró a Shell todo su negocio de downstream en el país por unos 950 millones de dólares. Aunque en verdad Raízen es una sociedad conjunta entre Shell y el grupo brasileño Cosan, así que más o menos lo mismo. Ellos tienen una refinería en Dock Sud y en 2019 le compraron una terminal ahí también a Pampa Energía de Marcelo Mindlin por 19 millones de dólares. Esto no solo les permitió sumar un 25% de capacidad de refinería, sino también un 30% de almacenamiento de combustible. Y el podio del negocio lo completa Action Energy, que se lleva un 15% del total de ventas con 4 millones de metros cúbicos en 2023. Detrás de Action están los Bulgheroni, que son una familia muy ligada al negocio de la energía y del petróleo, pero también una familia con muchos millones de dólares en la cuenta bancaria. Ellos son dueños del grupo petrolero Bridas y socios de British Petroleum, en lo que se conoce como Pan American Energy Group. Pero no llevan tanto tiempo en lo que es estaciones de servicio, porque Action en verdad es como una heredera de lo que antes se conocía como ESSO. ¿Se acuerdan del tigre de ESSO? En 2011 Bridas le compró ESSO a ExxonMobil por 650 millones de dólares y 2 años después la renombraron como Action. La operación no solo incluía las estaciones en sí, sino también una refinería en Campana. Entre estas tres marcas se concentró un 88% de la venta de combustibles líquidos en Argentina el año pasado. Hay un cuarto jugador que es la empresa multinacional Trafigura, que tiene un 6% del mercado y quizás su nombre no les suena, pero ellos manejan todas las estaciones Puma, que en realidad es una marca argentina que tiene casi 100 años y ellos la reflotaron para esto en 2016. Y para crecer usaron el manual de las multis, que es sacar la billetera. A fines de 2018 le compraron a Pampa Energía más de 250 estaciones, ex Petrobras y una refinería en Bahía Blanca. Después hay dos jugadores que en conjunto tienen un 3% del mercado, que son Dapsa, de Sociedad Comercial del Plata, y Gulf, que es una marca estadounidense, pero acá la maneja Delta Patagonia. Estos dos crecieron mucho más a partir de 2019, al comprarle a YPF varias de las estaciones de servicio que eran de Oil Combustibles, de Cristóbal López. Y en este repaso vieron que nombré varias marcas, algunas que no están presentes, otras que cerraron, como Oil, Petrobras, ESSO, lo que muestra también cómo cambió el mercado en un par de décadas. Porque en 2002 el top 5 era YPF, Repsol, Shell, EG3, ESSO y Pecom de los Pérez Compán. Una parte de esos cambios tiene que ver con la caída en desgracia de Petrobras en Brasil y todas las causas de corrupción. La petrolera estatal brasileña llegó acá en 2002, cuando compró Pecom por 1.100 millones de dólares. Después también compró EG3, intentó comprar ESSO en 2006. Después en 2010 le vendió parte de su negocio a Cristóbal López, que ahí es cuando nace Oil Combustibles. Y en 2014 se destapa lo del lavallato, que era toda esta causa de coimas y corrupción que involucraba desde políticos, empresarios y tenían a Petrobras en el centro. Sin embargo, decir que el mercado cambió por la salida de Petrobras es reducir lo que pasó. Durante mucho tiempo en la Argentina, en particular en el gobierno del kirchnerismo, hubo una política de control de precio del combustible, de congelamiento, porque el valor de la nafta impacta mucho en lo que es el número de la inflación. Entonces hubo muchos artilugios, desde tope de precios, control de impuestos, barril criollo. Y acá hay un punto importante para entender. Por más que tengan una marca, la mayoría de las estaciones de servicio no son de las petroleras, sino que tienen un contrato de exclusividad para que ellos les provean de combustible. El estacionero se suele quedar con un 10% o menos aproximadamente del precio del surtidor. Hay otro universo de estaciones de servicio que se las conoce como blancas, que son un 30% del total. Estas estaciones no tienen ningún contrato exclusivo y le compran nafta y gasoil a distribuidores mayoristas. El grupo de las estaciones blancas tuvo varios problemas en estos años, porque al tener un eslabón más en la cadena le llega un precio mucho más caro que al resto de las estaciones. Y las petroleras suelen priorizar a las de su marca cuando están medio ajustadas en volumen. Aparte, aunque depende del modelo de negocios, muchos estacioneros pagan de una al contado cuando les llegue el producto. Igual depende de verdad mucho del contrato, porque a veces tienen que pagar cuando llegue el camión, otras veces tienen que pagar cuando sale el camión de la refinería, otras veces tienen un pequeño plazo.
pasó? Eso llevó a que muchas estaciones de servicio dejen de aceptar a las tarjetas de crédito como medio de pago, porque ellos tenían que pagar al contado el producto, pero cuando vendían recién a los 10 o 15 días se les acreditaba. Por lo general se calcula que una estación promedio tiene que vender más de 300.000 litros de nafta por mes para poder cubrir los gastos operativos. Es un negocio más bien de volumen y con los precios aumentando por debajo de la inflación les golpeó un montón la rentabilidad. Por eso muchas estaciones terminaron cerrando, pero hubo un breve periodo de expansión. En 2017 el ministro de Energía era Juan José Aranguren, un ex CEO de Shell que liberó los precios y ahí surgieron varios proyectos. Apareció Dapsa, Gulf, creció Puma, en fin. Y con el cierre de muchas estaciones de servicio, ahí le salieron los colmillos a los desarrolladores inmobiliarios. Imagínense una esquina bien ubicada, muchos metros cuadrados, es ideal para poner una mega torre, un edificio. Por ejemplo, en 2024 se vendió la Axion que estaba ahí al lado del McDonald's enfrente de obras y van a poner un mega complejo. Aunque también hay un montón de espacios que quedaron abandonados, porque tampoco es barato. Al precio del terreno hay que sumarle los costos de readaptar el suelo, que usualmente queda contaminado por todos los tanques subterráneos. A eso también agreguémosle el efecto vaca muerta y que todo el flujo de inversión haya ido a parar para allá. Como les dije, varias marcas son de petroleras que también tienen negocio de extracción y de exploración, entonces decidieron invertir más millones y millones de dólares en ese futuro que estaba ahí en vaca muerta más que en abrir nuevas estaciones de servicio. Ahora bien, por más control o liberación de precios, hay algo que le pasa a todos los que tienen auto y fueron alguna vez a tratar de llenar el tanque. Siempre pensás, che, se me va un sueldo cada vez que voy al surtidor. Bueno, los precios de la nafta y el gasoil dependen de muchos factores. Entre los principales está el tipo de cambio y la inflación. Entonces, cuando la gente percibe que va a haber una devaluación, por ejemplo, usualmente en las fechas de elecciones, va y lo primero que hace es cargar nafta por las dudas y vemos esas filas interminables. Otro factor suele ser el precio internacional del barril de crudo, que suele medirse en algunos estándares, como por ejemplo es el West Texas en Estados Unidos o el Brent en Europa. También pesan los impuestos, como ingresos brutos, el IVA, impuesto al cheque, el impuesto a los combustibles, impuesto al dióxido de carbono. Según un informe del IARAF, en 2023 los impuestos representaban 1/3 del valor final de los combustibles en el país. Y claro que otro punto es el transporte del producto, que suele ser muchas veces en camiones cisterna desde las refinerías. O sea, es como una serpiente que se muerde la cola, porque el precio del combustible depende también del costo del flete, del cual también se arma el precio a partir del costo del combustible. No sé si lo expliqué bien o no se entendió nada. Por eso en muchas provincias es más cara la nafta y el gasoil que en Buenos Aires. Primero por los impuestos provinciales que puede haber, pero también por la distancia, porque en Buenos Aires se refina un 70% de la nafta y el gasoil que se consume en toda la Argentina. Igual en Buenos Aires hay otro punto de conflicto que son las tasas ambientales, o más conocidas como tasas viales, que cobran muchos municipios. En teoría son impuestos de protección ambiental por el impacto que tienen en el medio ambiente los combustibles fósiles. Pero las estaciones de servicio dicen, che, esto es un doble gravamen, flaco, porque yo ya estoy pagando el impuesto por los combustibles líquidos, ¿cuánto más me quiere cobrar? Cuestión que todo este panorama de baja rentabilidad, cierres y quilombo abrió la puerta para que desarrollen un nuevo negocio, que son las tiendas de conveniencia. ¿Se dice tiendas de conveniencia? No, bueno, de las tiendas de las estaciones de servicio, se entiende. Yo recuerdo muchísimo de pasar por las estaciones y ver la tienda ESO, que tenía el tigre y un montón de merchandising. Y usualmente esos kiosquitos eran más bien en la ruta o acá estaban en muy mal estado. Ir al baño en una estación de servicio es realmente una actividad de riesgo, pero bueno, a veces la naturaleza llama, ¿qué no voy a decir? Sin embargo, las marcas fueron reconvirtiendo estos locales. Sumaron comida, cowork, hicieron alianzas con otras marcas. Por ejemplo, Axion armó toda una movida con el chef Lelé Cristóbal y las paradas sangucheras. YPF desarrolló toda una nueva gama de productos de marca propia, sumó hamburguesas. Puma tuvo acuerdos con Dean & Dennis, Starbucks, Valenti. Si bien el surtidor sigue siendo el core del negocio, hoy muchas de esas tiendas representan un 30% de la ganancia mensual para esas compañías, o incluso a veces en las rutas es un 50%. Hay casos de empresas que abrieron una de estas tiendas en medio de la ciudad, pero no con un surtidor al lado, o sea, como una tienda más. Pero ahora estamos en un momento distinto para el sector. El nuevo gobierno descongeló el impuesto a los combustibles y eso hizo subir el precio. Además, desreguló el mercado al derogar un decreto de 2000 con el famoso Mega DNU. Antes había plazos para los contratos entre las petroleras y las estaciones,
de 8 años para las nuevas y de 5 años para las renovaciones. A su vez había un límite de tamaño porque ninguna empresa podía tener más del 40% de las estaciones de servicio a nivel país. Bueno, todo eso no corre más, así que habrá que ver cómo se reacomoda el negocio. No obstante, antes de terminar, hay un tema que quiero mencionar, un cambio que se está dando a nivel global que no solo afecta a las petroleras, sino también al negocio o al tema de hoy. Estoy hablando del auge o el impulso a los autos eléctricos. Acá todavía es muy incipiente, pero en los principales mercados las automotrices ya se fijaron metas para que toda o la mayoría de su flota funcione a electricidad. En la Argentina, desde 2006, los combustibles fósiles se tienen que cortar en un porcentaje con biocombustibles que se hacen con maíz o caña de azúcar. Pero el desarrollo de todo el mercado eléctrico va mucho más lento. En 2018 se patentaron unas 500 unidades en el país, aunque en 2023 ya creció a 9.500. Y según la Asociación de Concesionarias, ya hay más de 36.000 autos electrificados circulando. YPF anunció en 2017 que iba a instalar los primeros cargadores eléctricos. Al año siguiente, Axion inauguró uno en la ciudad de Buenos Aires. Y otros ya anunciaron que van a hacer lo mismo, pero según leí en Electromaps, hay solamente 21 puntos de carga de autos eléctricos hoy funcionando. Mientras tanto, las automotrices van haciendo cada vez más anuncios de lanzamientos de autos híbridos o eléctricos que van a traer al país. Pero ese será tema para otro video porque este se terminó. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo si de alguna manera quieren colaborar con este canal. Pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. No sé si ven, pero le encontré un mejor lugar a la placa de YouTube. Ahí creo que se ve un poquito más y no queda tan... El otro día estaba ahí tirada, tipo, por favor, póngame en un lugar digno. Pero bueno, al final cumplí mi promesa, me afeité y ahora voy a esperar unos días para volver a grabar porque no, la verdad no me soporto ver sin barba y sin bigote. Así que voy a hacer algo por mi autoestima y voy a esperar a que al menos me crezca la sombra como para poder volver a grabar. No tengo nada más para decir, espero que les haya gustado este video. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Whoa!